Bueno, pues mi ponencia se titula Astrología y homosexualidad. Imagino que astrología un poco ya sabemos de qué va, ¿no? Estamos en un congreso de astrología. Pero la homosexualidad, pues, es un tema un poco delicado, ¿no? Me dijeron muchos compañeros cuando decidí hacer una investigación y una exposición, ¿no?, sobre este tema, pues que claro, había que tener cuidado, ¿no?, porque era un tema muy sensible. Y entonces podía despertar sensibilidades, ¿no?, de ciertas personas. Antes de empezar, ¿no?, la investigación, pues lo que hice fue hacer un recorrido, ¿no?, para ver qué pensaban otros colegas, ¿no?, otras escuelas de astrología, y ver qué posicionamiento, ¿no?, tenían respecto al aspecto de la homosexualidad, ¿no? Quién lo había estudiado, quién no lo había estudiado, quién estudiaba y opinaba, quién no estudiaba pero seguía opinando, ¿no? Me encontré un poco aquí de todo, ¿no? También había astrólogos que hicieron ciertas estadísticas, ¿no? Estadísticas sobre 100 mapas, 200 mapas, y había astrólogos que no, que directamente, con su interacción dentro de la consulta, ¿no?, de la consulta personal, de la consulta privada, pues habían llegado a una serie de conclusiones, ¿no?, ciertas posiciones que inclinaban más que otras. Entonces, a la hora de empezar, ¿no?, a plantearme, ¿no?, cómo preparar esta investigación, pues decidí que tenía que haber dos partes, ¿no? Tenía que haber tanto la parte de trabajo de campo, ¿no?, de ojo clínico, del astrólogo, de lo que se ve en consulta, como la parte estadística, ¿no? Entonces, los que me seguís, ¿no?, ya habéis visto igual el tráiler de la ponencia, ¿no? Hice una estadística sobre 2.458 mapas. 2.458 mapas, no son 100, no son 50, no son 200, son casi 2.500 mapas. Entonces, vamos a ver, ¿no?, dentro de esta ponencia también los resultados de estas estadísticas, y después, para concluir, os explicaré, ¿no?, cuáles son las posiciones que he acabado detectando y clasificando como las más fiables a la hora de observar, ¿no?, la homosexualidad, la inclinación hacia la homosexualidad dentro de la carta astrológica. Estamos un domingo a primera hora, ¿no? No esperéis tampoco que ahora os abrume, ¿no?, a datos, porque sé que entonces comenzaréis a salir corriendo. Pero bueno, antes de empezar, ¿no?, quiero explicaros pues, de dónde salen esas casi 2.500 cartas, ¿no? ¿Cuál es mi aventura, ¿no?, a la hora de intentar recabar datos y cómo he obtenido estas 2.500 cartas? La aventura de esta investigación, pues bueno, yo me planteé cómo consigo cartas de personas homosexuales. Entonces comencé a observar varias soluciones. La primera era, pues bueno, te pones como un encuestador, ¿no?, con una hoja por la calle y vas preguntando, señor, señora, ¿es homosexual usted? Lo vi poco efectivo, ¿no? La siguiente opción, un poco más viable, aunque también tenía sus contras, era contactar con organizaciones LGTB, ¿no?, de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Lo que sucede es que antes de contactar pensé, si la astrología, ¿no?, dentro del mundo oficial, científico, todo esto, ya está vista un poco marginal, ¿no?, en el momento que vaya a las organizaciones LGTB, que también tienen este problema de marginalización, juntarán las dos cosas y dirán, esto es doblemente marginal, ahora encima voy a despertar más enemigos. Por lo que tuve que buscar otras fuentes, ¿no? La fuente principal que encontré, la más amplia de todas, es Astrodatabank, ¿no? Observé la gran base de datos de Astrodatabank y vi que tenía un chorro de cartas de hombres y mujeres homosexuales. Antes de abordar, ¿no?, esta solución, porque Astrodatabank es un wiki, ¿no?, tiene una página wiki donde puedes ver diferentes cartas de famosos, de personas no famosas, todo muy bien clasificado, pero no te facilita la obtención de los datos, no te facilita que puedas hacer clic en un botón que se llame descargar y puedas bajarte las 2.500 cartas. Este era el problema principal. Entonces tenía que enfrentarme a un trabajo de chinos, de ir recolectando una a una y yéndolas pasándolas a un Excel o a algún sitio donde después pueda tratar estos datos. Como ha dicho Jaime, ¿no?, pues bueno, yo estudié informática, ¿no?, y entonces ya la parte de facilidad, podemos decir, para la obtención de datos, pues como explicaré después, se me facilitó. La primera opción que hice, ¿no?, fue publicar en Facebook. Hice una publicación y a la gente que me seguía, ¿no?, la gente que tenía ahí de contactos, pues les dije, si me podéis pasar, si sois homosexuales y queréis cederme vuestra carta para el estudio, pues así podré observar, ¿no?, mediante ojo clínico, varias soluciones. Hubieron 80 voluntarios, ¿no?, 80 personas que me facilitaron su carta astral, bajo, bueno, el mayor secreto de privacidad, no revelar nombres, ¿no?, pero sí que obtener los datos y poder analizarlos.
Aquí mi obsesión, al obtener estos datos, no es directamente, porque veía importante, ¿no?, la hora de conversar, de preguntar, de interrogar, ¿no?, directamente ya a las personas y a ver qué pasa, ¿no?, ahí, qué sienten, cómo lo perciben, cómo lo viven, para poder afinar, ¿no?, con las analogías, con los arquetipos astrológicos, pues me encontré pues, que había casos que quise excluir, ¿no? Quise quitarlos del medio porque esas posiciones podían llegar a confundir o alterar la investigación. ¿Qué casos son estos? Pues bueno, como vemos aquí, quería personas 100% homosexuales, ¿no? Que no significa que los otros no lo sean, pero quería simplemente, ¿no?, delimitar a la hora de analizar. La transexualidad, ¿no? Las personas transexuales quise excluirlas porque ahí también había un tema de identificación. ¿Yo con qué género me identifico? ¿No es? Entonces, claro, el tema de identificación es un ingrediente más, podemos decir, ¿no es? Al tema de la homosexualidad. Quise apartar, ¿no?, estas personas para poder tener unos datos más puros, ¿no es? El otro colectivo son las personas bisexuales, ¿no? Es que les gustan personas de los dos sexos. En el caso de la bisexualidad, vi, interrogando, ¿no?, a las personas bisexuales que se ofrecieron, pues que sobre todo lo que premiaban era la individualidad de la persona. ¿No? Para ellos el tema del sexo, de la atracción, de las relaciones, no tenía nada que ver con el tipo de sexo. No discriminaban por sexo, se enamoraban de la persona, se enamoraban del individuo, ¿no es? Entonces, claro, también sentían atracción por personas del sexo opuesto. Por lo tanto, tenía que también excluirlos para delimitar solamente aquellas posiciones, encontrar posiciones que inclinaran únicamente en la dirección del amor o la atracción por el propio sexo. Y otro colectivo también es lo que llamé, pues bueno, la homosexualidad tardíamente descubierta. Personas que llevan 20 años casados con una persona del sexo opuesto y un día se despiertan y dicen, me siento homosexual. Perfectamente lícito, no pasa nada. A veces los tránsitos y esas cosas, ¿no?, pues pueden despertar ciertas partes de la carta. Pero entonces ya no había una homosexualidad desde siempre, ¿no es? Yo intenté, en este ejercicio de intentar purificar, ¿no?, los datos, tomar solamente los datos en que hubiera una homosexualidad desde la adolescencia, ¿no?, ya desde el principio, ¿no?, de los tiempos, que digan, no, es que yo en la vida me he sentido atraído por una persona del sexo opuesto. Entonces, después de esta depuración de datos, observé que, claro, hacer una estadística sobre 80 personas, ¿no?, simplemente 80 casos, pues esa estadística no valdría demasiado, ¿no? Lo veo un poco pobre, ¿no? 80 personas no llega ni a 100, o sea, que ya hables de un 1%, en verdad estás hablando de una persona y media, o sea, no podía, ¿no?, ser muy rigurosa. Por lo tanto, a pesar de la dificultad que tenía ir a AstroDataBank, pues tuve que escoger, ¿no?, este camino. El problema, ¿no?, es pues lo que he comentado, era un wiki, no había ningún botón de descargar datos. Sí que es verdad que hay montonazos de datos, de clasificaciones, personas alcohólicas, personas asesinadas, casos a punta pala, buenísimos para hacer una estadística. Pero si AstroDataBank no te comparte la base de datos, tú no puedes trabajar con eso. De alguna manera, tenía que vérmelas, ¿no?, para trabajar con esos datos. ¿Qué hice? Pues tenía dos opciones, ¿no? La primera era trabajo de chinos, ponerme a pasar las cartas una a una, a Excel, o la segunda, valerme mis conocimientos de hacking para conseguir los datos, ¿no? Yo tengo ascendente Libra, ¿no?, la parte legal me va muy bien, ¿no?, pero también tengo el Plutón en Escorpio en 1, entonces gano Plutón. Hubiera estado meses o años, ¿no?, para recabar las 2.500 cartas una a una, aparte yo tengo el Sol en Aries, me cansaría antes de poder acabarlo, pero en un par de horas, pues bueno, se hizo lo que se hizo y se descargaron todas las cartas de AstroDataBank. Conseguí las 2.458 mapas de AstroDataBank. Estos mapas son públicos, ¿no? Lo que pasa es que no te facilitan la forma, la herramienta de conseguirlas. Yo me hice un robot, un programa que escaneaba todo AstroDataBank, segmentaba los datos y me los ponía todos ordenaditos. De aquí lo que conseguí fueron 2.040 mapas de hombres y 418 de mujeres. Es todo lo que tiene AstroDataBank en la fecha en la que hice el estudio. 2.458 mapas de personas homosexuales. Ahora bien, antes de hacer la estadística, pues también me encontré en el problema de que no había ningún software estadístico que me pudiera
facilitar la tarea de analizar lo que realmente quería analizar, ¿no? Muchas veces he encontrado escuelas, ¿no?, de personas muchísimas, ¿no?, que repiten como loros: el mapa no es el territorio, ¿no? El mapa no es el territorio. Y es cierto, el mapa no es el territorio. El mapa astrológico, tal y como lo conocemos, no es la verdad, no es una representación completa, podemos decir, ¿no?, del territorio. Entonces después, cuando les preguntas, bueno, ¿y qué coño es el territorio?, te dicen: la persona. Y yo digo: no me jodas, o sea, estás mirando una carta astral y me estás diciendo que el territorio es la persona. Yo pensaba que el territorio era el cielo. Yo cojo un mapa de Chile y pienso: el territorio de este mapa es Chile, es la geografía de Chile. Pues cuando yo miro el mapa, digo, tengo que ser fiel al territorio, tengo que anteponer el territorio por encima del mapa, ¿no es? Y el territorio es el cielo. El territorio es el cielo, con sus estrellas, con su sol, con su luna. Ese es el territorio real, el territorio que había que abordar. ¿Qué sucede? Pues que la carta astral para estos temas estaba incompleta, ¿no es? Porque las cartas astrales, en general, que se crean, pues no tienen en cuenta las estrellas. No tienen en cuenta las estrellas que brillan en el cielo. Por ejemplo, muchos elementos no tienen en cuenta lo que ha salido en otras ponencias de otros compañeros, ¿no es? Paralelos de declinación o antistias, ¿no es? Muchos conceptos astronómicos reales que son visibles desde el balcón de nuestra casa, están ahí, pero que no se tienen en cuenta, no se traduce muchas veces, no se lleva eso al mapa. Entonces, ¿qué sucede? Pues que a la hora de elaborar las estadísticas y hacer un análisis completo de estos mapas, tocando todo, vi que todos estos conceptos de la astrología más tradicional o que se fija más en la observación real del cielo, no tanto que extrae arquetipos y símbolos, ¿no?, sino que se basa en las cosas visibles, objetivas del cielo, pues estos conceptos era más difícil, ¿no?, clasificarlos estadísticamente. No había un software estadístico que pudiera hacer clasificaciones en base a las estrellas fijas, antistias, dodecatemorias, conceptos que existen desde los primeros tratados de astrología de todos los tiempos, desde Marcus Manilius en el año 6 a.C., ¿no?, es que ya hablaba de todo esto. Entonces, tuve que diseñar un software también estadístico para tratar sobre todos estos temas. El análisis que he querido hacer, principalmente, con estos elementos olvidados de la tradición, ¿no?, es que muchas veces ni los propios astrólogos tradicionales los utilizan, son las antistias, las dodecatemorias y las estrellas fijas. Estos son los tres elementos. Esto es el territorio. Cuando decimos el mapa no es el territorio, pues es cierto, ¿no es? Porque tú miras aquí y dices, ¿dónde coño están los signos? Pues bueno, aquí tenemos un montón de estrellas, que son las estrellas fijas que analicé. Si seguís mi cursor, podemos ver aquí la constelación de Acuario, la constelación de Capricornio, todos ellos compuestos de estrellas fijas. Las estrellas fijas, para quien no lo sepa, ¿no?, pues son las estrellas que componen las constelaciones, las estrellas que cuando salimos al balcón pues vemos directamente. Estas estrellas, tradicionalmente, y desde el principio, yo empecé a estudiar astrología leyéndome directamente a los griegos, ¿no?, a Marcus Manilius, Vettius Valens, Doroteo de Sidón, trataban y daban mucha importancia a estas estrellas. ¿Por qué? Porque si todo lo que vemos en el cielo es oscuridad y hay unos puntos de luz que brillan, si algo me quiere decir el cielo, lo dirá a través de la luz, lo dirá a través de las estrellas. Entonces, claro, entras en esta disyuntiva, ¿no?, es decir, hay una parte de la astrología que da más importancia a las cosas que no brillan que a las cosas que brillan. Da más importancia a la oscuridad de ciertos planetas que están allí o asteroides que no podemos percibir directamente, y después cuando tienes una estrella como Vega que brilla ahí tres pares de cojones, ¿no?, y no le haces ni puto caso. Pero ¿cómo no vas a hacer caso a algo que brilla casi más que un planeta? Eso está ahí, en el momento en el que nacemos, en el ascendente, donde vemos que ascienden las estrellas. Esa estrella puede estar ahí y puede condicionar y puede aportar información muy importante porque aporta luz. Está aportando luz directa. Entonces, no podía saltarme, no podía eludir
las estrellas fijas dentro del análisis. Ahora os voy a explicar un poquito, ¿no es?, qué son estos tres elementos, estas tres partes que analicé, ¿no es?, dentro del análisis del mapa. Después haremos la parte estadística, os mostraré las estadísticas y después las posiciones más fiables. Lo primero son las anticias. Las anticias se basan, pues bueno, en los trópicos, ¿no es? Tenemos los solsticios, los equinoccios, 0 de Aries, 0 de Libra, y los solsticios, que es 0 de Capricornio, 0 de Cáncer. Digamos que las anticias no es más que, como veíamos en otras ponencias, ¿no?, es que la eclíptica era como un círculo, una faja, ¿no?, es que nosotros vemos en el cielo, donde tenemos ahí todos los signos, ¿no es? Pues cuando miramos esa faja, la dividimos por el punto más bajo y por el punto más alto. Y hacemos un espejo. Dentro de este eje, de 0 Capricornio a 0 Cáncer, hacemos un espejo, tal cual. Entonces, por una perpendicular, si aquí por ejemplo tenemos a Venus, en este eje en perpendicular tenemos a Venus allí, al final de Leo, ¿lo veis? Después aquí tenemos al Sol, pues en perpendicular, directo, allí tenemos el Sol en pequeñito, fuera del mapa. Estos son las anticias, ¿no es?, que se basan sobre todo en el paralelo de declinación, ¿no es? Antistia significa la sombra del planeta. Es como si nosotros viéramos el planeta moviéndose, ¿no es?, de forma perceptible, ¿no?, geocéntrica, desde la Tierra, y lo miráramos de lado. ¿Ves? Tenemos la eclíptica y lo vemos de lado. Entonces todo se proyecta. Es como un espejo directo. Por lo tanto, todo lo que tengamos en este sector, por ejemplo aquí Marte, pues fácilmente se refleja aquí. Marte. Neptuno, lo mismo. Neptuno. Urano. Urano. Hay un espejo dentro de esta faja. ¿Esto para qué se utiliza? Pues se ha utilizado desde siempre, excepto los últimos años, ¿no? Es que cada vez hay una comercialización, ¿no?, de la astrología y se intenta simplificar para que entre más fácil. Y esto es utilizado pues como conjunción. Es en el momento que teníamos algo con una antistia, pues esos dos planetas actuaban como en una conjunción. ¿Qué sucede? Que si no miras esto, pues no te enteras de que hay ciertas energías tuyas que se están interrelacionando y entonces la interpretación comienza a fallar. ¿Por qué? Porque la energía planetaria no es pura. Hay dos energías que están interrelacionadas ahí, a través de la antistia. Esto se basa pues en el círculo que traza el recorrido del Sol, ¿no? Se basa en la eclíptica, ¿no? Es la división de la eclíptica por la mitad y haciendo como un espejo. Es una cosa sencilla. En el momento que te habitúas, fácilmente se puede interpretar. Otra cosa son las dodecatemorias. ¿Quién sabe qué son las dodecatemorias? ¿Podéis levantar la mano? Vale. Pues bueno, Marcus Manilius, antes de explicar aspectos, dijo: haz mucho caso a esto, que es súper importante, ¿no? Es las dodecatemorias. Marcus Manilius las explica, Firmicus Maternus también. Son las divisiones del signo, de los 30 grados de cualquier signo, en 12 partes. Entonces las porciones son de 2,5 grados. 2,5 grados que funcionan del siguiente modo. Los primeros 2,5 grados de Capricornio, por ejemplo, corresponden al mismo signo, Capricornio. Los siguientes, de 2,5 a 5, Acuario. De 5 a 7,5, a Piscis. Seguimos todo el orden hasta que todo acaba con el signo anterior. Los últimos 2,5 grados, de 27,5 a 29,59, final del signo, corresponden siempre al signo anterior. Esto dijo, hazle mucho caso, Marcus Manilius, Firmicus Maternus, toda la tradición, todos los griegos, que tontos no eran, ¿no? Por eso hicieron avanzar nuestra civilización. Dijeron, hazle mucho caso porque te está hablando de la parte oculta de la persona. La parte oculta significa la parte mental, significa la parte psicológica. Esto está añadiendo cómo la persona percibe. Incluso, aunque ahora no viene a tema, ¿no? Hay investigaciones importantes de Fasción de Tebas, ¿no? Es un egipcio del siglo IV que estableció todo un orden en base a las dodecatemorias para predecir qué te iban a preguntar antes de que lo hicieran. Predecir el pensamiento. Esto es mi segundo libro, lo he traducido, ¿no? Es toda esta parte. He puesto conceptos más actuales. Claro, ese hombre te decía, ¿preguntarás sobre el oro y la plata? Pues sobre la tarjeta de crédito, sobre el dinero, las acciones, ¿no? ¿Preguntarás sobre caballos? El vehículo, ¿no? No hay que ceñirse, ¿no?, todo a lo literal. Pero las dodecatemorias te hablan sobre todo de esta parte mental. Y todo el que profundice en las dodecatemorias podrá ver
que el pensamiento, las personas no somos más que antenas, ¿no? En todo momento estamos recibiendo pensamientos y esos pensamientos nos los producen directamente las dodecatemorias. Podemos observar el momento actual y ver que son esos pensamientos que nos están bombardeando la cabeza y no podemos alterar, solamente podemos recibir y observar y aceptar. ¿Qué sucede? Pues que estas dodecatemorias, mediante este cálculo, que no consiste en nada más que coger un planeta, el grado, minuto y segundo del planeta, que por ejemplo el grado 10, ¿ves? Lo multiplicamos por 12 y lo sumamos a partir del grado 0 del mismo signo. De forma que la dodecatemoria, ¡pam!, nos da cáncer en este caso. Se nos posiciona. ¿Qué sucede? Pues que eso es como una especie de clon del planeta. ¿Ves? Es como si Marcus Manilius, ¿no? Es el primer griego, el primer tratado de astrología que existe, cuando habla de las dodecatemorias, dice: las dodecatemorias representan la fractalidad del universo, es lo más holístico que podáis leer, ¿no? Es de esa época. Habla de la unión de todos los signos con todos los signos, la unión del todo con el todo. Entonces, dentro de este punto holístico te está diciendo, el planeta, al hacer el cálculo de las dodecatemorias, realmente también está allí. Es como un efecto cuántico, ¿no? Como llamaríamos ahora un efecto cuántico, ¿no? En aquella época hablaban de fractalidad universal. Después atenderé preguntas. Sí. ¿Cómo? Se calcula el grado, minuto y segundo del planeta por 12, se multiplica por 12 y se cuenta a partir del grado 0 del signo donde está. Esto, si queréis, como soy programador, tengo AstroSpica, probé un software de astrología, como ha dicho Jaime, y podéis entrar, poner vuestra carta y os saca este mapa. O sea, directamente ya lo tenéis calculado, no hace falta que estéis posición por posición mirando todas las dodecatemorias. Introducís datos natales, calcular y ya lo tenéis. Después al final os pongo la página si queréis. Pero la dodecatemoria es muy importante porque habla del pensamiento de la persona. Habla de la parte más mental, de la parte oculta. Entonces no se puede abordar la astrología, ya no digo predictiva, digo psicológica, ¿no es? Descuidándose algo tan importante, ¿no es? Porque está hablando de cómo nosotros entendemos la energía que vemos aquí. Cómo nosotros entendemos este Marte a nivel interno. Entonces, claro, están añadiendo una carga importantísima, ¿no es? En el estudio de los gustos, en este caso la homosexualidad, ¿no es? Si el gusto por el mismo sexo o por el opuesto está en alguna parte, tiene que estar aquí. En nuestra inclinación mental, en cómo sentimos. Por lo tanto, no podía descuidar las dodecatemorias dentro de este análisis. Después, cuando avance un poco las diapositivas, veréis que también hay una sorpresa a nivel estadístico que me dejó completamente cautivado. Ahora voy a pasar a las estrellas fijas. Las estrellas que brillan en el cielo, ¿no es? El problema de las estrellas fijas es que calcularlas gasta muchos recursos en el servidor, en el ordenador que las calcula. Por eso, por ejemplo, astro.com solamente te permite incluir 5 estrellas fijas, el cálculo de 5 estrellas a la hora de sacar tu mapa. ¿Qué sucede? Pues que como programador tuve un desafío porque, como soy ambicioso, soy en Aries, quería incluir todas, ¿ves? Marcar paquete, ¿no? Incluir todas las estrellas fijas. Y teníamos documentación de 115 estrellas fijas, estudios sobre 115 estrellas. ¿Qué sucede? Pues que tuve que optimizar mucho la programación para poder incluir todas las estrellas fijas alrededor del mapa. Había otros programas ya de sobremesa, ya no online, ¿no es? Que sí que te incluyen este cálculo, porque entonces el cálculo lo hace nuestro propio ordenador y el servidor no se satura, no acaba explotando y sacando humo. Pero este software, el que programé AstroSpica, es online, ¿no es? Por lo tanto, tuve que optimizar muchísimo la programación. En los softwares que tenemos que muestran las estrellas fijas, no las muestran así. Muestran un montón de palabras, un montón de nombres. Al-Nil, Al-Mintaka, Al-Gol, ¿qué coño es esto? Entonces, claro, si tienes que profundizar en todas y cada una y con cada planeta las estrellas actúan de una forma un poco más distinta, es más difícil, ¿no? Es de integrar. Por lo tanto, tuve un desafío, que es decir, tienes que revolucionar un poco esto, ¿no? Es para facilitar la vida a la gente. Y decidí clasificarlas por color. Decidí hacer una investigación sobre las estrellas fijas y según si la influencia era muy yin, muy yang, muy constructiva, muy destructiva, como le queramos llamar, pues hacer esa clasificación. Las que daban fama, honores, reputación, pues les puse el color de Júpiter, las puse así, el color azul.
Las que eran constructivas, pero no tan constructivas como las otras, les puse el color de Venus, les puse el verde. Las que daban clarividencia, viajes astrales, dones espirituales de cualquier tipo, inclinaciones a la magia, hacia el ocultismo, las de dones espirituales, ¿no? Es que les llamé así, las puse de color lila. Las estrellas que no eran ni constructivas ni destructivas, ¿no? En la vida hay las dos cosas. Hay gente que no, que le gusta solamente hablar de cosas constructivas, ¿no? En la vida hay de las dos cosas, construcción y destrucción. Pero las que simplemente hablaban de gustos, gusto por la cocina, ¿no? Es gusto por viajar, pues esas neutrales, ¿no? Porque no son, el gusto por viajar pues no es bueno ni es malo, ¿no? Es una cosa descriptiva. Las puse de color amarillo. Después las destructivas, que no se ve muy bien, creo que falla el rojo, aquí el cable, sí. Las rojas, que son estas destructivas, del color de Marte, ¿por qué? Porque incluían un desafío, incluían una necesidad de moverse, de dinamismo, ¿no? Yo cuando hablo de energía benéfica o maléfica, no estoy diciendo que sean buena o mala, ¿no? Es como hablar de yin y yang, ¿no? Simplemente la energía benéfica es esa que nos tumbamos y podemos recibir regalos tranquilamente sin hacer nada, es positivo. Mientras que la energía maléfica, la energía destructiva, tienes que actuar, tienes que hacer cosas. ¿Por qué? Porque si no haces cosas, lo que vas a recibir es esa carga de la vida, ¿no? Es ese punzón que te va diciendo, crece, avanza, evoluciona. Por lo tanto, por eso tradicionalmente se llama maléfico, ¿no? Es porque hay unas naturalezas, sobre todo la del dinamismo, ¿no? Que es contraria a la vida. Por ejemplo, si el dinamismo lo ponemos en la salud y estamos bien, pues no queremos estar mal, ¿no? Mientras que mantener el status quo siempre es más benéfico. Por eso clasifica entre energías constructivas y destructivas. Las muy destructivas son las que inclinan mucho a hacer algo con eso, con ese tipo de energía. Y estas estrellas es importante sabérselas, ¿no? No son muchas, pero es importante porque pueden acabar de alterar y de cambiar completamente la interpretación, ¿no? Estas estrellas son las siguientes, veis que tampoco son demasiadas, ¿no? Yo creo que todo astrólogo debería sabérselas y memorizar más o menos el grado. Una de ellas es Algol. Algol en el grado 26 de Tauro. Esta es la estrella conocida porque es la más la gente más se escandaliza, ¿no? Estamos hablando de energía muy destructiva, pero cuando la tradición dice, estadísticamente, que cuando la Luna se posiciona con esta estrella y hay una cuadratura de Marte o de Saturno, pues esa persona tiene mucha inclinación, de forma estadística, a perder la cabeza, morir decapitada, con una posición muy concreta. No digo, esta estrella, todas las personas que la tengan, mierda, no. Simplemente cuando hay la Luna y hay una cuadratura de un maléfico. Se ha observado que sucede esto, todo con datos, con mapas aportados, ¿no? Cuando hay otros planetas que están con Algol, por ejemplo, lo que da es un impulso sexual muy fuerte, ¿no? Hay un impulso sexual que se tiene que satisfacer, un impulso creativo, también puede manifestarse por la parte artística, y si no, pues uno tiene tanta tensión que acaba volviéndose un poco destructivo. Por lo tanto, es importante estar activado, ¿no? Cuando tengamos Algol. Otra es Alción, en el grado 29 de Tauro, las Pléyades. Alción se la llama las 7 hermanas, están al final del signo de Tauro, y estas estrellas, pues digo siempre que son un poco estrellas explosivas, ¿no? Es cuando algo se sitúa sobre ellas, hay una explosión de la energía de ese planeta en el mapa, de forma que seremos muy de ese planeta. Son estrellas muy importantes a tener en cuenta, sobre todo cuando valoramos el mapa en general. Otra es Ensis, que está en el grado 25, 26 de Géminis, dependiendo de cuándo hayamos nacido. Las estrellas fijas se mueven medio grado cada 50 años, o sea, no son fijas, ¿no? Se mueven, pero de forma muy lenta, mucho más lenta que los planetas. Ensis también tiene esta característica destructiva. Después tenemos a Prícipe. Prícipe, lo que sucede es que de las negras tal vez sea la menos negra, ¿no? Es más tirando a roja, es una estrella bastante más light, no da un impulso, no es tan fuerte. Tenemos Algorab en el grado 13 de Libra. Claro, si estáis en Libra, pues imaginad si tenemos un planeta con una estrella benéfica y con una maléfica, la cosa cambia completamente. O sea, si tenemos esta estrella, grado 13, pues las cosas no serán tan librinas, tan armónicas, ¿no es? Le preguntas a esa persona, ¿y las relaciones qué tal? Ah, pues tengo Venus en Libra, pero jodidas.
¿Por qué? Porque está en el grado 13, ¿no es? Algorab, ¿no es? Allí se tiene que manifestar, esta estrella tiene una naturaleza un poco plutoniana, podemos decir, ¿no es? Tradicionalmente está relacionada con el servicio de basuras, con los desechos, ¿no es? Hace ir a la verdad cruda de las cosas, ¿no? Entonces, claro, la superficialidad librina pues no se va a poder mantener mucho si tenemos esta estrella. Tenemos a Facies, en el grado 7-8 de Capricornio. En esta estrella tenía Hilder, su luna y Júpiter, no diré más. Y después tenemos Escheat. Escheat en el grado 29 de Piscis. Estadísticamente, hay muchas estadísticas, podéis hacerla vosotras. Coged 50 mapas de suicidios, veréis cómo esta estrella está en todas partes. Habla de la disolución del ego. Es la estrella que inclina hacia disolver el ego. Puede ser encerrándonos en un monasterio, sintiendo que no encajamos con este mundo y nos vamos a los Himalayas a meditar, ¿no es? Se puede manifestar de muchas maneras, pero una de las maneras más brutas, podemos decir, ¿no es? Por la falta de conciencia, por lo que sea, son los suicidios, una cosa que existe aunque no nos guste hablar de ello. Y después otra estrella que de las rojas es la más negra, si os fijáis también es porque está opuesta a Ensis, Aculeus, ¿no? La tenemos en el grado 25 de Sagitario, que está opuesta al 26 de Géminis. Es la estrella, ¿no? Que habla del desastre, de la muerte de Martin Luther King. Aculeus, pues esta estrella también aporta energía maléfica. ¿Qué sucede? Pues que cuando hice las estadísticas, y si el tema de la homosexualidad en una ponencia ya era delicado, pues ahora voy a decir otra cosa aún más delicada. Las personas homosexuales tienen mucha presencia de este tipo de estrellas, de carga maléfica, especialmente en los significadores de la reproducción. ¿Qué sucede? Pues que si tú tienes atracción por una persona de tu mismo sexo, va a ser difícil que haya una reproducción natural, va a ser difícil tener hijos. ¿No es? Claro que hay in vitro, claro que científicamente tenemos ya muchas soluciones, pero la inclinación natural, los gustos de la persona, ¿no es? Hay mucha presencia de estas estrellas a nivel estadístico, como veremos después con casos prácticos. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, a analizar... ¿Sí? ¿Qué orden tiene en cuanto a la... Depende de la magnitud, porque hay estrellas que brillan mucho y estrellas que brillan poco, igual que el Sol con los planetas, ¿no es? Entonces, contra más brillan hay que darles más orbe. Hay estrellas que brillan mucho y tienen un orbe de hasta 3 grados, y otras estrellas que brillan menos y les puedes poner medio grado, 1 grado como mucho. Voy a hablar de las tendencias estadísticas. Analicé los 2.458 mapas y desarrollé el programa de estadística y ver ahora dónde están posicionados, ¿no? Qué es lo que destaca de todos estos datos. Estos datos los colgaré, después pondré el enlace, si queréis os los podéis bajar, analizarlos vosotros, o sea, son completamente abiertos y transparentes. Con el Sol hice una división entre los casos son lo que vemos aquí entre paréntesis, los casos que veía donde abundaban excesivamente ciertas posiciones y donde escaseaban excesivamente ciertas posiciones. Como vemos, el Sol en 12 abunda, el Sol en casa 1 abunda en los mapas de personas homosexuales. Y también el signo de Cáncer. Había muchos mapas de todos estos que analicé con esta posición, ¿no? Es mucho más que lo normal, que la media. Esto destacaba por encima. Mientras que lo que podríamos decir que tiene una tendencia más heterosexualizadora, que también hay posiciones que inclinan muy claramente hacia la heterosexualidad, escaseaba principalmente en la casa 6, en la casa 9 y en la casa 8, con este número de casos. Si vemos la diferencia, pues también es bastante notable, ¿no? Y como ya tenemos muchos datos, tenemos más de 2.000 mapas, pues podemos ver estas diferencias. Si lo hacemos sobre 20 mapas, pues es ridículo hacerlo. Esto con el Sol. Claramente vemos ahí una polarización. Casa 12 estimula la homosexualidad, casa 6 estimula la heterosexualidad. Se reducen los casos de homosexuales que deberían tocar por la media, simplemente por la media aritmética. ¿Qué sucede aquí también? Pues que no podemos decir, no, es que las personas que tienen el Sol en casa 12, el Sol en casa 6 son más homosexuales. No, estamos hablando de datos generales, de una parte estadística. Por supuesto que hay personas heterosexuales y homosexuales que tienen diferentes posiciones. Simplemente estamos mirando la gráfica, el panorama general. Con Mercurio, bueno, Mercurio también vemos que acompaña al Sol, ¿no es? Por lo tanto, si tiene una elongación máxima de 28 grados, pues no puede estar muy separado de las posiciones que hemos visto con el Sol.
Tenemos que abunda en la casa 12 y en la casa 1, similar a como habíamos visto con el Sol, pero escasea excesivamente, y aquí no he puesto la casa 6, como en el caso de antes, en la casa 7, Mercurio en casa 7, y en el signo de Piscis también. Cuando Mercurio está en el signo de Piscis, hay menos casos de homosexualidad. Con Venus, abunda excesivamente en el signo de Aries, su detrimento, en el signo de Cáncer y en el signo de Virgo, su caída. Cuando Venus está en este detrimento masculino y en esta caída, inclina a la homosexualidad, para que toméis nota de las dignidades tradicionales. Y escasea excesivamente en los signos de Júpiter, en Sagitario y en Piscis. Cuando Venus está en signos de Júpiter, se reducen las tasas de homosexualidad, menos de la que debería tocar por media. Con Marte, Marte abunda excesivamente en Cáncer, en Leo y en Virgo. Vemos que son signos contiguos, que son signos incluso del mismo cuadrante. Mientras que escasea excesivamente en el signo de Capricornio, Acuario y Piscis. Si observamos, estamos hablando de toda una estación entera, dependiendo de Marte en qué estación esté, y además son opuestas, Capricornio, Acuario y Piscis, opuesto a Cáncer, Leo y Virgo. Según donde esté Marte, se dispara la homosexualidad, se reduce la homosexualidad. Con Júpiter vemos que Júpiter es el menos notorio que vi en este tema, ¿no? Es el menos que puede hablar más claramente, ¿no?, sobre las inclinaciones, pero abunda excesivamente cuando se encuentra en el signo de Sagitario y en el signo de Escorpio. Vemos aquí Sagitario, que es su domicilio diurno, mientras que escasea en el signo de Leo y en el signo de Piscis, su domicilio nocturno. Esto es lo más notable, lo que se disparaba más, ¿no?, dentro del análisis estadístico. Después tenemos a Saturno. Vemos que abunda excesivamente en Leo, Virgo y Libra. Otra vez, signos contiguos, seguidos. Mientras que escasea en el signo de Aries y en el signo de Piscis. Fijaos que la parte de Aries siempre habla más del yo, ¿no? Es la parte egoísta, ¿no? Aries es el egoísmo, mientras que Libra siempre está pendiente del otro, ¿no? Es la parte, podemos decir más, que contribuye al bien del otro, ¿no es? Pues depende cómo esté Saturno. Si Saturno está con el otro, con esta parte más tendente hacia el equinoccio, podemos decir, el equinoccio de otoño, del hemisferio norte, perdonad, que es el hemisferio norte, pues la que tiene más el equinoccio de otoño, del hemisferio norte, está disparando más las tasas de homosexualidad, mientras que cuando escasea, cuando está más hacia el yo, hacia lo propio, podemos decir, los signos que están más en esos otros cuadrantes, pues hacen que escasee más la homosexualidad, ¿no? Hay que ver también la polarización de estos signos. Después el ascendente. Es sorprendente ver que los signos son contiguos, que en el análisis estadístico no hay, es todo un sector, es toda una franja, ¿no es? Son varios signos seguidos, no hay un poco de aquí, un poco de allí, no son salteados, ¿no es? Donde abunda es en Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Aquí hay una parte también que se puede deber a la ascensión larga o a la ascensión corta de los signos, ¿no es? Aquí estamos en signos de ascensión larga, ¿no? Mientras que aquí escasea excesivamente en el signo de Aries, en el signo de Piscis y en el signo de Tauro. Según el tipo de ascendente, ahí inclina más por datos o inclina menos. Y después, la sorpresa que me llevé fue cuando analicé las dodecatemorias de todos estos planetas, ¿no? Tuve en cuenta todo, ¿no? La parte de la fortuna, el infortunio, tuve en cuenta todo, y me encontré con que las dodecatemorias de los nodos eran magia. Las dodecatemorias de los nodos me rompieron completamente la mente, porque dije, esto inclina, y esto tal vez sea lo que más incline de todo. Los nodos aquí eran importantísimos. ¿Por qué? Porque estadísticamente encontré que donde había más posiciones del nodo norte, esto es el nodo norte, donde había más casos,
todos eran signos de aire, y ningún signo de aire estaba superado por ningún otro tipo de signo de cualquier otro elemento. Tener la dodecatemoria de los nodos en signos de aire estaba disparado. Fijaos, 300 casos, 319, 359. No hay ninguno anterior que supere esto. Es así, ¿no? Hablamos de palabras clave, ¿no? Pero en el análisis estadístico, este camino, este nodo, esta puerta que se abre, ¿no?, hacia el futuro, ¿no?, es dependiendo de en qué elemento esté, condicionaba de una manera o de otra, de una forma completamente ordenada. Primero, signos de aire, después, signos de agua, después, signos de tierra, 169, que no supera los 183, 151, 144, y después ya finalmente los signos de fuego. Esto es la dodecatemoria de los nodos. Esto es dificilísimo de conseguir. Esto es una cosa que está inclinando abismalmente. El nodo aquí era importantísimo, las dodecatemorias de los nodos y el nodo en sí. El nodo está hablando del trazo que hace la Luna en el punto de cruce con la eclíptica, ¿no? Es de alguna manera esa fusión del Sol con la Luna a nivel astronómico. Si el Sol habla de la motivación y la Luna tradicionalmente habla del alma, pues por eso hablamos de la motivación del alma, el camino del alma, ¿no? Esa es la interpretación esotérica que hacemos de algo que conocemos o deberíamos conocer, visible astronómicamente, visible en el cielo. ¿Qué sucede? Tenemos esta jerarquía perfecta, signos de aire primero, signos de agua, signos de tierra, signos de fuego. Ahora voy a pasar a las posiciones más eficaces a la hora de interpretar la homosexualidad, a la hora de observar la homosexualidad en el mapa. Llegó un momento cuando recibía casos que había gente que me decía, mira, por temas de salud, por temas de diferentes aspectos, ¿no?, en la consulta, mira, quiero que mires a mi hermana o una amiga, ¿no?, mira este mapa. Yo miraba el mapa y decía, ¿es lesbiana? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? Porque hay ciertas posiciones que tienen cierta infalibilidad, ¿no? No he encontrado excepciones, ¿no? He encontrado alguna excepción muy concreta y he añadido esa posición como excepción a la norma, porque pueden participar otros ingredientes, pero cuando estas posiciones que voy a explicar ahora están en el mapa, no puede no haber homosexualidad. Habrá después otras posiciones que también inclinen a la homosexualidad o no. ¿No es? He encontrado posiciones que la persona es misógena, odia a las mujeres, pero no es homosexual. Tiene una mujer para darle palos, ¿no? Mientras que hay otras personas que no, que directamente tienen ese rechazo hacia las mujeres y tienen esa inclinación homosexual, ¿no es? Entonces, claro, hay posiciones que siempre polarizan y dices, sí, aquí hay una homosexualidad que se puede detectar, lo podéis ver en la consulta. Yo hay posiciones que directamente en consulta ya me mojo, ¿no? Es porque no queda desacreditado, al contrario, me acredita muchísimo más, ¿no? Es a la hora de detectarlo. Y hay otras posiciones que pueden inclinar, pero que no siempre inclinan, ¿no? Pueden interpretarse por otros componentes de muchas otras maneras, pueden acabar apareciendo de muchas otras maneras. Estas posiciones están relacionadas, como no, con el sentir, ¿no? Yo al principio de la investigación, ¿no?, cuando veía a otros astrólogos y hablaban de los planetas transpersonales, que estos son los que daban homosexualidad, ¿no? Sí, cuando Neptuno está con ciertos planetas, pues claro, la persona está confusa, ¿no? La homosexualidad es una cosa confusa, ¿no? Es una visión más conservadora, podemos decir, ¿no? Por parte del astrólogo. O Urano, ¿no? Es que este va en contra de las normas, ¿no? Todo el mundo le gusta el sexo opuesto, este es el rebelde, ¿no? He encontrado interpretaciones de todo tipo. O de Plutón, ¿no? También con los hombres, ¿no? Pues como Plutón rige el ano, sexo anal, ¿sabes? O sea, aquí de todo, sí. O sea. Lo que sucede es que, claro, digo yo, la homosexualidad yo creo que va algo más allá del sexo, ¿no? No simplemente es que te atraiga una parte, ¿no?, de la persona, sino que la quieres. Pero bueno, ya ahí depende de la visión y de la consciencia de cada astrólogo, ¿no?, y de las conclusiones que pueda llegar por sus analogías. Una de las posiciones confirmadas, más fiables que encontré, es la oposición de la Luna a Venus, oposición exacta, siempre insisto en lo mismo, ¿no? Tienen que ser oposiciones pártiles y siempre que sean bastante austeras, ¿no? Que no haya más planetas añadiendo energía allí. Si hay más planetas pueden llegar a prostituir, ¿no? Si no podemos decir tan claramente, esa persona es homosexual. Pero cuando nuestro sentir,
¿no? Es la forma en la que sentimos la luna está opuesta al significador de lo opuesto, ¿no? Si Marte es mi ombligo y Venus es el otro, ¿no? Cuando está opuesto a lo diferente, mi sentir, de forma muy exacta, sí que hay, ¿no? Esa inclinación muy fuerte. Pero como veremos ahora, siempre teniendo en cuenta lo que hemos visto, dodecatemorias, estrellas fijas y antistias, ¿no? Ahora veremos qué es lo más efectivo, ¿no? Cuando lo analicé, esta oposición por dodecatemorias, por ejemplo, la dodecatemoria de Venus, como hemos visto que se trazaba en otra punta del mapa, opuesta en grado exacto, máximo 2-3 grados de orbe, no mucho más, opuesto a la Luna. Ahí había una homosexualidad evidente, ahora lo veréis con casos prácticos. Ahí la homosexualidad estaba, se puede detectar. Por dodecatemorias es importantísimo, tanto como por el propio planeta real. ¿Por qué? Porque la dodecatemoria habla de la parte oculta, de la parte mental, habla de nuestros gustos, de cómo nos sentimos por dentro. Estrellas fijas. Las estrellas que hemos visto, sobre todo, cuando participen estrellas negras en ese mapa, haya energía maléfica, energía destructiva de la progenie, especialmente, porque si nos sentimos atraídos por el propio signo, por el propio sexo, ¿no? Difícilmente podemos reproducirnos de forma natural, ¿no? Tenemos que recurrir a técnicas más científicas, in vitro y todo esto. Pues las estrellas negras también acaban de condicionar, de añadir una carga y de confirmar estas posiciones. Y después las antistias las estuve evaluando también, pero sinceramente después de la investigación pues dije, no, las antistias poco hacen, ¿no? Cuando hay una oposición por antistias, simplemente sí que se mezcla, no es energía, pero tiene que haber en la persona un tránsito que esté pasando, ¿no? Por esa antistia con ese planeta, que esté poniendo de manifiesto esta oposición para que la persona se aventure a tener una experiencia homosexual, pero es algo muy puntual en su vida, solamente en momentos de ciertos tránsitos, no es algo general, mientras que por dodecatemorias no falla, es siempre, eso inclina muchísimo, igual que con las estrellas fijas. Esta es una de las posiciones, la Luna opuesta a Venus. La otra posición confirmada es Mercurio en conjunción o en oposición al nodo norte. También, por supuesto, debe tenerse en cuenta dodecatemorias, estrellas fijas y antistias. Antistias, como he dicho antes, las que menos, ¿no? Pero sí que pueden hablar de algún periodo de la vida de esa persona. Aquí es muy evidente, cuando se tiene estas posiciones no falla, homosexualidad clara, evidente, de toda la vida, ¿sabes? Ya desde que tengo uso de razón me he sentido atraído por personas de mi clase en el colegio, ¿no? Hay este patrón. ¿Qué sucede? Que Mercurio tradicionalmente era el significador de la homosexualidad, incluso los primeros grados de Virgo y de Géminis también tienen una clara tendencia hacia la homosexualidad, porque son términos de Mercurio, términos egipcios de Mercurio, ¿no es? Entonces allí la mercurialidad, ¿no es?, se acentúa bastante más. El nodo norte, como hemos visto estadísticamente por dodecatemorias, también era un factor importantísimo. Cuando hay una conjunción exacta, y no estoy hablando aproximada, 5 grados, no te mojes con 5 grados, ¿no es? Cuando esté exacto, ¿no es?, Mercurio con el nodo norte o con el nodo sur, la oposición, o con el sur, sí, claro, el nodo sur siempre está opuesto al nodo norte, o sea, si es conjunción o oposición, es cualquiera de los dos, sí. ¿Pero es Mercurio o la dodecatemoria de Mercurio? Las dos cosas deben evaluarse. Los planetas por dodecatemoria, opuestos a los planetas reales, podemos decir, las dodecatemorias entre sí y los planetas reales entre sí. Siempre es como es que es la fractalidad del universo, ¿no? Entonces el planeta realmente proyecta, ¿no? Se proyecta en este otro espectro, en este otro grado. ¿Qué sucede? Que cuando esté por dodecatemorias, pues también deberemos decir, sí, aquí hay homosexualidad, o si queréis podéis, si no sois tan atrevidos, pues lo preguntáis directamente y lo confirmáis, no hay ningún problema. Con estrellas fijas también, siempre que participen las negras, especialmente esos factores de destrucción de la progenie, también podemos hablar de esto, ¿no es? Y con antistias, pues de una forma mucho más suave. Estas son las cartas de voluntarios. Aquí tenemos la carta de una voluntaria, es mujer, está nativa. He cambiado el título para que no sepamos el nombre, por temas de privacidad. Pero vemos que tiene esta posición exactamente, ¿no es? La Luna en oposición
a Venus. También allí suma astrodinas Marte. Marte está en conjunción con Venus y aún polariza mucho más esto, ¿no es? Y aquí no existe ninguna estrella negra, vemos que las estrellas negras están por aquí, ¿no es? Pero sí que hay un componente que añade energía maléfica, que es la cruz del infortunio, ¿no es? La parte que va de Saturno a Marte, también la tiene conjunta esta luna. ¿Qué sucede? Que esta persona pues tiene también esta inclinación hacia la homosexualidad, porque tiene una carga negativa. A veces también puede ser cuando estas oposiciones entra en juego Lilith, ¿no? Es que también tiene carga negativa, puede ser infortunio, pueden ser estrellas negras, pero estamos hablando de energía maléfica, ¿no? Energía que tienes que hacer algo con eso, que no va a ser un paseíto, no va a ser tomarse las cosas con comodidad. Oposición de Luna a Venus, también participando Marte, ¿no es? La voluntaria 72. Y cuando evaluamos la anticia, vemos que tiene Mercurio, las flechas rojas las he puesto cuando inclinan fuertemente, ¿no es? Tiene Mercurio exactamente en el descendente y en oposición, aunque aquí con un orbe más amplio, ¿no? Se tiene que tener unos 5 grados, una cosa así, pero en oposición también, que tenemos que ver si se podría evaluar o no, al nodo norte. O sea, estaría en conjunto, Mercurio conjunto al nodo sur, clavado en el ángulo, ¿no es? Clavado en el descendente. Esta persona es homosexual. Después tenemos al voluntario número 11. Cuando hablé con esta persona, me dijo, sí, yo soy maricona y muy maricona, puedes decirlo en el Congreso. Desde siempre. Yo nunca en la vida, yo en la vida me he sentido atraído por el sexo opuesto. Es así, ¿no es? Es muy, bueno, ya lo podéis ver, ¿no? Es una persona muy saturnina, es muy seria, es hombre. Y como vemos, tiene la Luna y Neptuno con Facies, la estrella que está a 8 de Capricornio, la estrella negra. Esto es un añadido, la pongo de color naranja, es un añadido, no acaba de condicionar. Es un factor que necesitamos para decirlo, pero no es el definitivo. Otro añadido, Marte con Estiat. Otra vez, otra estrella negra, otra carga maléfica. Y Júpiter con Alción o las Pléyades, otra estrella negra. ¿Qué probabilidad había de que una persona homosexual tuviera tantas estrellas negras? En 360 grados. Tiene 4 planetas con estrellas negras. Pero entonces, dices, ¿dónde está el factor diferenciador, Elías? ¿No es? Tú aquí me has presentado unas posiciones, ¿no? Me has hablado de Venus opuesta a la Luna, de Mercurio con los nodos, pero aquí Venus está en Libra y la Luna está en Capricornio, ¿no es? Estas posiciones aquí no están. Calculemos las dodecatemorías. Mercurio, grado 12, nodo norte, grado 11, conjunción de 1 grado. La Luna, grado 13, Venus, grado 17, oposición de Aries, Libra. Esta persona no es que tenga una, es que tiene las dos. Pero debemos evaluar las dodecatemorias, porque si no tenemos en cuenta las dodecatemorias, siempre, ni estrellas fijas, ni moradas lunares, ni paralelos de declinación, ni anticias, es muy fácil decir, esto no está en el mapa. Coño, claro, porque el mapa no es el territorio, ves al territorio, joder. Mira el cielo, porque el cielo sí que es el territorio de verdad. Y el cielo no te va a engañar, es la realidad, es lo que observas directamente de los dioses, es la luz que te llega. Entonces tienes que ser fiel a la realidad. Y la realidad es que el mapa sea lo más completo posible, que incluya estrellas, que incluya todas las partes que tenemos, ¿no? Astronómicamente allí, y que desarrollaron los sabios antiguos, los griegos especialmente, ¿no? Pero también con persas, con romanos, ¿no? Con egipcios, un montón de culturas que durante los primeros 4 siglos, lo que se conoce como la astrología helenística, hubo mucho fervor, ¿no? Y entre todas las culturas compartieron. Aquí lo vemos con dodecatemorias. Otra voluntaria número 56, ¿no? Tenemos Júpiter con Algol. Tenemos a Algorab, otra estrella negra, en el ascendente, y a Facies, de nuevo, lo tenemos aquí, con Saturno, y habría que mirar si igual a 2 grados de orbe de Neptuno. Otra vez, alta presencia de estrellas fijas muy destructivas, estrellas fijas negras. Otra persona con 3 estrellas. ¿Qué sucede aquí? Pues Mercurio, nodo, no hay conjunción. Luna, Venus, no hay conjunción. ¿De qué coño me está hablando el Elías? ¿No me estaba diciendo que las posiciones más fiables eran otras? Dodecatemorias.
vemos que Venus está en los primeros grados, lo que he dicho antes, que tradicionalmente se considera primeros grados, que son términos egipcios. Los primeros grados de Virgo y de Géminis, que inclinan hacia la homosexualidad tradicionalmente, si leéis Firmicus Maternus del siglo IV, veréis que está hablando también de estas posiciones. Aparte, Firmicus es una persona que estaba muy alterada, siempre intentando buscar los aspectos sexuales, ¿no? Que si el incesto, que si no sé cuánto. Estudiaba todo de forma muy estadística. Y después, la dodecatemoria de Mercurio, la tenemos exacta, grado 6, con el nodo norte. Otra vez, una conjunción partil que nos inclina y nos revela, pero teniendo en cuenta todos los componentes tradicionales, todo el desarrollo de donde parten los signos, los aspectos, de donde parte todo. El problema, ¿no?, es que modernamente estamos reduciendo todo mucho, lo estamos comercializando mucho y nos dejamos ciertos componentes tradicionales que eran vitales, que han sido vitales durante muchísimos siglos, ¿no? Entonces es fácil decir, pues esto, ¿no?, es que ciertas cosas no están en el mapa y yo siempre digo, claro, en el tuyo no. ¿Ves? En tu mapa no, tienes que incluirlas y entonces ya estarán en el mapa. Como conclusión, pues bueno, decir también que tenéis en este enlace, es la página de mi escuela, ¿no? Es campusastrología.es, si añadís esta dirección podéis descargar vosotros mismos los datos, los 2.458 mapas, clasificados entre hombres y mujeres, para que podáis trabajar con ellos, desarrollar estadísticas, y decir que hay mucho más, ¿no?, es aquí por hacer. O sea, yo he hecho un estudio, porque la magnitud del trabajo ya era bestia, ¿no?, haciéndolo con antísteas, dodecatemorias, ¿no?, y estrellas fijas, pero se pueden analizar muchísimas más cosas, ¿no? Es que si las moradas lunares, hay muchísimos componentes. Ayer, cuando fui con la flora armónica, ¿no?, con Jorge Serrano, ¿no? No sé si estás aquí, Jorge. Jorge, pues te podía mirar, ¿no?, también con la flora armónica, con diferentes técnicas, a evaluar estadísticamente, ¿no?, y ver qué patrones podemos sacar allí estadísticamente, comprobando las cosas para determinar tanto la homosexualidad como tantas otras tendencias del ser humano. Ahora no sé si da tiempo, ¿no?, a preguntas. Sí, perfecto. Pues muchas gracias.